Buenos días, hermanos. Bienvenidos en el Señor. Vamos a iniciar este mensaje en un día muy especial, como es hoy, que es el día de Pentecostés. Y hemos visto como el mismo Espíritu del Señor ha ido encadenando las lecturas, los mensajes e inclusive hasta ese mal rato que nuestro hermano parece que en esta semana ha llevado. El Señor es glorioso, el Señor sabe todas las cosas, como ya en esa reflexión que nuestro hermano Manuel ha estado dando, reflexionemos sobre ello y es mejor dar media vuelta porque esto nos ha pasado a todos y al mismo Señor le ocurrió también cuando le desechaban todo lo que él decía siendo el Señor como era. Bien, vamos a tener una lectura que se ha hecho bastante en esta mañana, Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, primero, vamos a leer en el capítulo 3, versículos del 1 al 9, y enlazaremos con el capítulo 4 del 1 al 5. Dice así, mirad que la letra negrita que hay. Evita los falsos piadosos. Ese que te estaba intentando contradecir era un falso piadoso. Él decía que conocía, pero no conocía. Era un falso piadoso. Dice, también, aquí el mismo apóstol le dice, también debes saber esto, le está escribiendo aquí a Timoteo, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismo y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Mirad lo que nos está diciendo la Escritura, todo lo que a estas personas serán. Pues dice el versículo 6, pues entre estos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. De manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos, porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Y continuamos en el capítulo 4, versículo 1, que dice, el mismo apóstol está diciendo, dice, te requiero delante de Dios, el mismo Timoteo, delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino, predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, a la vez que apartarán sus oídos de la verdad. Se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Que el Señor bendiga su palabra. En este momento y en este día tan precioso como es el día de Pentecostés, recuerdo yo, mi pueblo es una fiesta grande, Salamanca. No es ni siquiera, la patrona que es del pueblo, que es la Virgen del Castillo, no es tan grande como lo hacen hoy, que es la de la Misericordia, la Virgen que está en la ermita. Había uno de los curas allí que teníamos mucha confianza con ellos, le gustaba mucho hablar con nosotros, referente a la palabra y el mensaje, y este decía, pero bueno,
gastar lo que se están gastando para una talla enorme. Decía que la talla tenía mucho valor. Él había estudiado también la carrera de arte y veía eso. Pero que taparan ese gran valor que tenía eso solamente por esa devoción en un objeto inanimado, prácticamente así, pues no era real ni era de recibo. Pero claro, poco duraron esos dos jóvenes curas que había allí. Los mandaron para otro sitio. También tenemos las circunstancias, como también esta mañana he dicho, estas monjas también que salen también protestando por lo que protestan sobre el Papa. Están haciendo un cisma. Falta de conocimiento de la palabra del Señor. Y mirad, hermanos, muchas veces hemos oído y escuchado frases repetidamente a la gente, y como es la frase, vive tu vida como si fuera el último día. Vive tu vida como si fuera el último día. Y la gente entiende que esta frase significa vivir la vida en plena intensidad, vivirla fuerte, venga, gozarme y venga, sin preocuparse de más ni de ningún asunto más. Nada más que lo que pretenden es vivir ese momento de la vida en plenitud. Pero la realidad es otra. La realidad es otra, que algo nos han marcado en esta reflexión que nos ha hecho nuestro hermano sobre lo que el apóstol aquí decía. Imagínate que te enteras que solo te quedan 24 horas de vida. O sea, que es tu último día aquí sobre la tierra y que solo te quedan esas 24 horas para ver qué harías en esas 24 horas. ¿Qué harías tú? Diría, yo haría, quién sabe dónde me iría. Me iría a disfrutar la vida, a vivirla a tope y ya está. Pues no ibas a hacer, si te dijeran eso, no ibas a hacer eso en absoluto, porque lo primero que harías sería estresarte. Eso iba a ser lo primero, que cuando te dijeran que era tu último día, ibas a vivir estresarte en ese mismo momento. Y estresarte al saber que tienes poco tiempo para dedicar, pocas horas, para la gente que tú crees que amas y quieres, y estar con tu familia. Te agobias porque sabes que el tiempo no te va a dar para hacer todo lo que quisieras hacer, para ver y abrazar a los familiares más queridos. En realidad creo, indudablemente, que sería uno de los peores días de tu vida. Eso que decías de un principio, si te dijeran eso, que ibas a gozar, sería uno de los peores días de tu vida. El miedo, la ansiedad, el estrés y la desesperación no te dejarían disfrutar de esas últimas horas, como el apóstol Pablo antes ahí aconsejaba. Pero mirad, vamos a dar vuelta a esa frase, a la frase que vive tu vida como si fuera el último día. Ahora vamos a cambiarla y vamos a decir, vive la vida como si fuera el primer día. En vez del último, el primer día. Esto cambiaría mucho las cosas. Cambiaría mucho porque vivirías con la emoción constante de estar comenzando algo nuevo en tu vida, que tendrías ahí cosas que hacer, algo nuevo por lo que poder luchar, porque es tu primer día. Estarías gozoso teniendo tiempo para planificar, para estar con tus seres queridos y para saber que algo grande viene por delante de ese día que tienes ahí. Tal vez, indudablemente, podrás fracasar, porque somos humanos, hermanos, y en varios episodios de nuestra vida podemos, indudablemente, fracasar. Y el final depende de toda aptitud y actitud que tienes, porque las metas son temporales, pero los propósitos son eternos. Los propósitos son eternos. Y el ansia
de esa evasión por escapar de una vida rutinaria, aburrida y repetitiva, para aquellos que quieren vivir de esa vida, nos mueve a buscar otra cosa. Anhelamos esa irrupción de un poder desconocido, algo nuevo en nosotros, algo nuevo, que transforme nuestra vida con la emoción del descubrimiento de un mundo lleno de posibilidades. Cuando tienes una vida por delante y vas a vivirla como si fuera ese primer día, donde todos nuestros sueños se puedan hacer realidad. Porque, mirad, hermanos, no hay nada malo en soñar y en construir castillos en el aire. El problema es vivir en esos castillos que tú has construido en el aire. Es Dios quien tiene el control de tu vida. Por más que esas personas digan que conocen a Dios, no lo conocen, porque lo están rehusando constantemente. Y por eso es Dios el que tiene el control constante de tu vida. Y Él estará contigo, ahí, en las subidas y en las bajadas. No habrá un momento que te deje solo. Él cubrirá todas las necesidades para seguir luchando cada día. Vivir tu vida como si fuera el primer día es saber que tienes una gran oportunidad, como venimos diciendo, de levantarte, luchar por lo que quieras, de volver a comenzar con esa ilusión de que cada vez sí que podrás lograrlo. ¿Quién no ha dudado alguna vez en su vida? Nuestro hermano esta semana decía en esto, menos mal que él está firme. Pero cuando llegan esas cosas, a veces, y lo que no tiene que hacer uno es dudar en nada, sino afianzarse en lo que ha creído y que es la palabra y la verdad. Yo, indudablemente, cuando empecé y conocía al Señor, podía decir, porque vengo de un estatus donde está la religión católica. Y claro, ahí es donde estamos tropezando. Yo he crecido en ese ambiente, pero había cosas que no me cuajaban. Pero bueno, estaba ahí y no me cuajaban. Y la primer Biblia que yo he leído fue en la Academia de Policía. Una Biblia que todavía la tengo en casa, que me la vendió el comandante capellán de la policía. Y que bueno, a ratos cuando estaba aburrido en la academia pasaba, pero no entendía nada. No entendía nada. Porque claro, no me la habían explicado qué era ese contenido de lo que había ahí cuando me metía en el Antiguo Testamento. Y es la Biblia de Ediciones Paulinas. Es una traducción correcta, una traducción buena. Nada más que tenía los libros apócrifos incorporados ahí. Pero cuidado, ya te advertía también en el principio que esos libros no eran inspirados. Pero entonces esas dudas las tuve hasta que yo acepté el Señor, porque con esa misma Biblia, cuando iba a la iglesia, empezaba y cotejaba, a ver si era una igual que otra. Lo único que te cambian son las traducciones, pero poca cosa, para que si tú crees y vas y estás convencido que es la palabra de verdad, te lleva a ello. Hoy el Espíritu del Señor se ha ido enlazando, ha ido encadenando las lecturas que se han hecho con las oraciones y los cánticos inclusive también han sido encadenados, todo llevado a esa oración de alabanza que yo he salido llenísimo. No sé, me parece que tenía abotonada la chaqueta y ahora la tengo desabotonada. O sea, porque he salido muy completo de verdad y con mucho gozo. Pues bien, como venimos diciendo, a lo mejor tuviste una mala semana. Has podido tener una mala semana. Pero mira, esta nueva semana que empieza hoy, en el primer día, que es el primer día de la semana, domingo, esta semana que empieza hoy, te ofrece un punto de partida, como un nuevo comienzo para volver a intentarlo, volver a creer, volver a confiar. No vivas tu vida como si fuera el último día. Vívela como si fuera
el primer día. Merece la pena, hermanos, merece la pena, porque tienes un montón de cosas por hacer, de emociones que te llevan, y tienes tiempo para ello, viviéndola como cuando es ese gran día nuestro que hemos recibido al Señor. La felicidad es una necesidad imperiosa del hombre. Esto es correctísimo. Así que no la busques, indudablemente, no la busquemos en las riquezas, ni la busquemos en las diversiones, porque ¿qué es lo que traen las riquezas, hermanos? Conocemos mucha gente que se han hecho ricos y a la final, ¿qué ha pasado? Se han suicidado, se han drogado, han perecido, han muerto debido a esas riquezas, porque han empezado a creer que tenían todo ahí y no tenían todo en ello, no lo tenían ahí. Por eso la felicidad del hombre no hay que buscarle ahí en las riquezas. Si vienen, bienvenidas, gracias al Señor por ello, cuando son unas riquezas, porque el Señor te ofrece también unas profesiones que te pueden aportar riqueza, es al mismo tiempo para ayuda de la Iglesia también, puede ser esto, porque así ocurre en aquellos que son creyentes y son ricos en dinero, pero ellos no son ricos en ese egoísmo por el dinero, por así decirlo. En todo eso podemos dar gracias al Señor si eso llegara a ocurrir. Los que tienen la vista fija solo en el dinero, rara vez se preocupan de otro recurso o ayuda. Cuando están nada más que eso, malamente. Menos aún suelen pensar en las bendiciones del ayer, las tentaciones que eso conlleva en el hoy y la incertidumbre del mañana. Esas tentaciones del hoy, que eso lo está floreciendo demasiado, llevan a unas tentaciones tremendas. Debemos de estar fuertes en lo que hemos creído y en lo que estamos, que es en el Señor. En primera de Timoteo nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero lo cierto es que con dinero no se compra lo que más importa en la vida. Y esto lo sabemos muy bien. Al morir todas nuestras posesiones se quedan en tierra. Entonces, lo que en verdad cuenta no son las riquezas que se acumulan en la tierra, sino los ricos que seamos allá en el cielo. Y el tiempo es muy importante, porque qué difícil es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Esa es una de las cosas, el morir, que no está preparado para ello y no quiere el ser humano hacer eso. No sé, yo si aquí yo, esto que voy sobre el tiempo, a hablar sobre estos 3 últimos deseos de Alejandro el Grande, no sé si aquí lo he dado o en otro sitio lo he dado. Pues mirar, los 3 últimos deseos que Alejandro el Grande tenía, encontrándose cuando estaba al borde de la muerte, convocó a sus generales y les comunicó los 3 últimos deseos que él tenía. Y les dice: mi primer deseo es que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Bueno. El segundo, que los tesoros que había conquistado, plata, oro y piedras preciosas, fueran esparcidas por el camino hasta la tumba. Y el tercer deseo, que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd a la vista de todos. Sorprendido uno de los generales, sorprendido de estos deseos así y asombrado por ello, pues le preguntó por las razones de esos deseos y entonces le contesta y le dice: quiero que los más eminentes médicos carguen con mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Y tercero,
Quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro del tiempo. Vive la vida como si fuera el primer día, porque el tiempo es imperioso, el tiempo es lo mejor que te puedes y que te puede pasar. Es el tesoro más valioso que tenemos porque el tiempo es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Y cuando dedicamos tiempo a personas que no te rehúsen, que te escuchen, entonces estamos entregando algo bueno de nuestra vida. Estamos entregando, y el mejor regalo que se le puede dar a alguien es nuestro tiempo, y siempre se debe dar indudablemente a Dios, a la familia y a los amigos, indudablemente, porque, y cómo no, para poderles escuchar, o sea, que te escuchen en condiciones. Si no te escuchan, pues no pierdas el tiempo en ello. No eches las perlas a los cerdos. No eches las perlas a los cerdos. No pierdas el tiempo. Tu corazón dejará algún día, indudablemente, de funcionar, porque estamos de pasada aquí. Y esto determinará el fin de nuestro tiempo aquí en la tierra, de nuestro tiempo en el cuerpo, en estos días. Pero esto no será el fin tuyo, ni mucho menos. Este es el fin de la carne, pero no espiritual. El cuerpo terrenal es una simple residencia temporal que tenemos para el espíritu. Leemos en 1 Corintios que dice: porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos a Dios, o en Dios, o de Dios, un edificio, una casa hecha de manos, eterna, allá en los cielos. Y es que la vida terrenal nos brinda, queridos hermanos, muchas opciones, pero la eternidad nos brinda solo que dos: el cielo y el infierno, la felicidad o el tormento. Y nuestra relación con Dios, aquí en la tierra, determinará el tipo de relación que tendremos con Él en la eternidad. Una vez que comprendamos que la vida es más que vivir aquí y ahora, y que nos encontramos en la escuela de una preparación para una eternidad, todos nuestros valores cambian por completo. Todos nuestros valores cambian por completo. Vivamos la vida como si fuera el primer día. Si toda tu vida consistiese solo en el tiempo que estuviésemos aquí, que estamos aquí en la tierra, podríamos sugerir que comenzaras a vivirla de inmediato, de cualquier forma. Sí, ya no hay nada, como ese dicho castellano que dicen: al burro muerto, la cebada al rabo. Pero este no es. Ahí es donde está el meollo del asunto. La muerte no es tu fin. No. Más bien es esa transición a la eternidad. De manera que hay consecuencias, hermanos, hay consecuencias eternas por todo lo que hagamos aquí en la tierra. Claro que sí, claro que hay consecuencias. Eclesiastés nos dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Y efectivamente, nuestra sociedad trata de quitar ese carácter sagrado a la muerte como para demostrar que no tenemos miedo de ella. Pero, eso no es precisamente lo que prueba, o sea, la prueba de una real inquietud. La muerte siempre ha asustado al hombre. Y o sea, el hombre puede evadir el tema o evocarle a veces con bromas y todo eso, pero estas actitudes revelan indudablemente un malestar que el hombre se niega a reconocer. Y es lo que tenemos que reconocer. Mirad, la buena semilla, he visto una hoja de hace, digo, mira qué apropiado me viene esa hoja para aquí, dice, y después dice,
Dice, en muchos países la esperanza de vida ha aumentado en los últimos decenios. Sin embargo, nuestra vida está amenazada por los múltiples peligros y enfermedad. Y a pesar de las precauciones y los mejores cuidados, la muerte es inevitable. Y solo tenemos un determinado tiempo para vivir. ¿Y después? ¿Qué? Pues tarde o temprano la muerte se convierte en un motivo de inquietud o de angustia. Y entonces algunos hacen burla de ella y tratan de no preocuparse apoyándose en ideas o fundamentos tales como decir o la reencarnación o que no hay nada. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? O sea, la Biblia dice, su lenguaje es claro, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y también nos revela cómo escapar al juicio de Dios. Y el que oye, está diciendo, el que oye mi palabra, dice Jesús aquí, y el que cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta vida, es decir, la vida eterna, me permite experimentar la felicidad en la presencia de Dios desde ahora y para siempre. Debemos de aprovechar, hermanos, el tiempo. La Biblia nos habla de una forma precisa y constante de ese tema. Y el Señor dice en el Evangelio de Juan, dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, y a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La vida aquí en la tierra es una prueba constante, y esta metáfora de la vida se ve a través de los relatos bíblicos. Dios prueba una y otra vez el carácter de la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de las personas. Dios observa constantemente nuestras reacciones con la gente, los problemas, los éxitos. Por eso nuestras reacciones, como sean un poquito bruscas, entonces, como ya decía nuestro hermano esta mañana, van a seguir picando porque buscan esa debilidad. Y Dios observa constantemente nuestras reacciones ante las gentes y esos problemas, los conflictos, el desaliento, incluso en todo el tiempo. Dios está pendiente hasta de las cosas más simples que pudieran ser. No conocemos las pruebas de Dios, o sea, que Dios nos da, pero sí que podemos aplicar algunas por lo que nos dice la palabra del Señor. Serás probado mediante cambios drásticos, promesas retrasadas, pruebas difíciles, oraciones no contestadas, críticas inmerecidas e incluso tragedias sin sentido. Por eso, si al mismo Señor le llegaron a escupir en la cara y le llegaron a aborrecer constantemente a aquellos, e inclusive quienes lo siguieron algunos días, nosotros estamos expuestos a ello. Y cuando indudablemente entendamos que la vida es una prueba, nos daremos cuenta de que cada significado, cada día es insignificante y cada segundo es una oportunidad para demostrar el amor y la dependencia de Dios. Jesús mismo advirtió con palabras válidas para toda la época, cultura y nación, lo que leemos en el Evangelio de Lucas, que todos muy bien conocemos, que es cuando habla sobre el rico, ese rico insensato. Y aquí está dando a entender que la felicidad no está ahí en la abundancia en la que se posee, ni mucho menos en el egoísmo de esas abundancias. Y el mismo rey Salomón también quiso encontrar esa felicidad a través y en búsqueda de lo intelectual. ¿Y qué fue la conclusión de Salomón? La conclusión que fue es decir vanidad de vanidades. Esa fue su conclusión. Todo es vanidad y aflicción de espíritu.
En el principio, Dios colocó en el huerto de Edén, le colocó al hombre allí, pero su desobediencia lo alejó de todo. Y cuando lo colocó Dios ahí como creación suya, lo colocó con esa emoción de que el hombre fuera feliz ahí donde estaba, pero el egoísmo lo traicionó. El egoísmo lo traicionó. Y para poder encontrar, indudablemente, esa felicidad que el hombre debe tener y que Dios se la dio de un principio, pero en ese libre albedrío que le otorgó esa libertad, él pecó. El hombre pecó ahí con la desobediencia a él. Entonces debe de ser para el Señor una angustia, como así fue, pero estaba preparado, ya lo tenía preparado en la persona del Hijo, para que el hombre pudiera tener esa felicidad, porque por naturaleza el hombre es pecador, ya lo sabemos, pero es persona injusta y merece el juicio. Ese juicio ya ha recaído con aquellos que hemos creído en el Señor, ha recaído en la persona, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, ha recaído en Él, quien sufrió por los pecados. Aquellos que en Él creen son ya juzgados. Y el mismo Señor Jesucristo dijo con su boca, dijo estas palabras que leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, dice: yo soy el camino, no andéis dándole vueltas por ningún otro sitio. Soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si conoces o crees conocer la verdad de la palabra, conocerás lo que el mismo Señor está diciendo. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos tú y yo. Tú y yo. Él vino se hizo hombre con ese fin de reconciliar al hombre, de transmitir que el reino de los cielos se había acercado a Él y que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, como que éramos nosotros. Por ello, dice que reconcíliate con Él. El mensaje de la reconciliación lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Reconcíliate con Él. Los mismos discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Mirad que habían estado siguiéndole, habían visto lo que habían visto con el Señor, pero estaban inquietos, estaban intranquilos. Y tuvo que llegar el Señor, entrar y decir: quietos, paz a vosotros, estad tranquilos. ¿Por qué estáis turbados? Les tuvo que decir, ¿por qué? Con el tiempo que habían estado con el Señor, habían visto lo que habían visto, ¿por qué estáis turbados ahora? ¿Habéis creído mis palabras? Pues creed que todo va a ir como así os había dicho. Hoy Dios desea tener un nuevo encuentro con todos nosotros. Vayamos a Él, hermanos. Vayamos a Él y le dejemos que nos ilumine con su luz, con la luz del Espíritu. Esa luz que a través de la misma nos ha llevado a conocer. Confesemos nuestra incapacidad y nuestros pecados, porque, como decía anterior, estamos en la carne y estamos constantemente sujetos a tropezar. Estamos sujetos a tropezar, pero si nosotros nos declaramos enteramente ante el Señor, ante su gracia y reconociendo el sacrificio del Hijo, estamos, porque nos ve libres y sin mancha a través de la sangre del Hijo. Mirad, la tristeza tiene un propósito, aunque nos parezca que no, pero tiene ese propósito de llevarnos hacia Dios, porque la tristeza fomenta una dependencia de Él, aumenta nuestra sensibilidad y ante las necesidades de los otros, y hace que nos asemejemos más a Jesús. Y esto sucede en esa tristeza que convierte el gozo en alegría, que nos convierte sabiendo de que tenemos por delante una vida eterna que no está solamente lo que aquí vivimos, sino que la vivimos en Jesús.
Muchas historias encontramos en la Biblia que nos demuestran la verdad de los hombres, de esos hombres que tenían esperanza. Y lo expresaron así. Por ejemplo, tenemos a Isaías, el ejemplo que él expresa, dice: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. En Isaías 49:6 tenía una esperanza, y a veces cuando se pierde ese momento, tiene ese momento de decir eso, porque mirad, Job también dice: mis días se acercaron a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar, en Job 7. Habían perdido por momentos, en esos altos y bajos, esa esperanza que tenían depositada en él. Porque la tragedia para el hombre no es morir. La tragedia es vivir indudablemente sin esperanza. Y el creyente debe tener, y así debemos manifestarlo, una esperanza en aquello que hemos creído. Nuestra sociedad trata de quitar ese carácter sagrado, indudablemente, que tiene la muerte, como para demostrar que no debemos tener miedo a ella. Pero no es esa precisamente la prueba de una real inquietud. La muerte siempre ha asustado al hombre, y este puede evadir el tema, como decíamos antes, indudablemente. Puede evadir el tema o evocarlo en bromas, pero estas actitudes revelan un malestar que el hombre se niega indudablemente a reconocer, y es porque no tiene esperanza alguna. No tiene esperanza alguna. No hay verdad más gloriosa que las palabras que tenemos en Lucas, ahí donde nos dice, en Lucas 19, nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este versículo nos resume muy bien lo que es la obra de Cristo en términos claramente aplicables a todas las personas. Cristo nos redimió, hermanos, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque, como dice en Gálatas, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y aunque la inocencia de Jesús había sido reconocida y afirmada varias veces en ocasiones, y en varias ocasiones, los líderes judíos exigieron constantemente su muerte. Había una envidia tremenda ahí hacia la persona de Jesús, y decían: hasta que crucifícale, hasta que él murió. Pero claro, ellos, mejor dicho, el Señor ya sabía a lo que había venido, y el Padre ya tenía una obra preparada y los usó a esos judíos malhechores. Jesucristo fue hecho maldición, indudablemente, como lo era todo aquel que era colgado en un madero. ¿Y qué sentimientos debieron llenar en esos momentos el corazón de nuestro Señor, quien conocía además perfectamente la palabra? ¿Cómo pudo Dios guardar ese silencio cuando el hombre alcanzó ese punto máximo de su maldad? El hombre lleva constante en su corazón la maldad grabada. Por eso no nos puede extrañar cuando la hablamos de las cosas del Señor, que nos suelten cualquier barbaridad. No nos extrañe, porque así es todos, desde el principio de los principios, siguiendo cuando el mismo Señor le iban maldiciendo en algunos otros sitios y lo maldijeron. Pues en vez de destruir a toda la humanidad, el Señor Dios, en su insondable amor, lo que hizo fue que Jesús mismo llevase en la cruz el castigo de nuestros pecados. No debemos olvidar, queridos hermanos, nunca lo que vino a hacer Cristo. Como hemos dicho, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No vino a anunciar, ni mucho menos a proclamar un reino terrenal, no. Cuando Jesús proclamaba su reino, estaba predicando la salvación por arrepentimiento. La conversación que tuvo Jesús con aquel muchacho, aquel joven, y que muy bien conocemos, el joven le preguntó a Jesús:
¿Qué podía hacer para tener la vida eterna? Estaba flotando, diciendo, bueno, yo con todas esas riquezas, pues ahora le pongo aquí un poco encima de la mesa y ya está. Y después de desvelarse, el Señor de desvelarle esa intriga de lo que tenía que hacer, el joven se marchó afligido sin haber recibido la salvación siquiera. Y dijo Jesús a sus discípulos, de cierto os digo que cuán difícil entrará un rico en el reino de los cielos. No que no vaya a entrar, sino cuán difícil. Puso dificultad cuando había siempre ese egoísmo sobre lo que es puesto en el dinero. Los discípulos entendieron, indudablemente entendieron esto, porque inmediatamente le preguntaron, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor contestó, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Vive la vida, hermano, como si fuera el primer día. Tienes muchas cosas por delante para gozarte, para disfrutar de esa vida que en el Señor tenemos. Señor y Padre amado que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, porque grande es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú viniste, tenías un propósito, Señor, para cada uno de nosotros. ¿Cómo, oh Dios, ibas a abandonar a tu propia creación, Señor? El hombre que es lo más íntimo para ti, Señor. El hombre que es lo más agradable, Señor, para ti, Señor. ¿Cómo tú lo ibas a dejar, Señor? Le diste una salida, Señor. Nada más que, oh Padre eterno, Señor. Queremos, Señor, que a través de ese mensaje, de esa tu palabra, Señor, podamos llegar, dar a conocer, Señor, pero que tu Espíritu abra los corazones de aquellos corazones duros, Señor, que endurecen, Señor, que se resisten al mensaje, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor. Por ello nosotros y nuestra misión es llevar, Señor, ese evangelio de salvación, Señor. Proclamar, oh Padre, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor, como en esos momentos cuando estaban reunidos todos, Señor, en este día preciso, como es día de Pentecostés, Señor, en el cual estaban confundidas, Señor, y las gentes, Señor, decían, estaban borrachos, Señor. No estaban borrachos, Señor. Había una equivocación, Señor, pero había un propósito, había una equivocación de palabras, Señor, ahí, pero, Señor, ellas las entendían, Señor, pero había un propósito, Señor, como también hubo un propósito, Señor, en el Antiguo Testamento, Señor, allá cuando, Señor, la equivocación de los idiomas cuando estaban haciendo aquella torre, Señor, tú tenías un propósito para todo y así lo tienes, Señor, y sabemos, oh Padre eterno, que toda tu palabra, Señor, es verdad, que es una guía, Señor, que nos conduce y nos lleva, Señor, hacia la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, Señor, gracias por podernos reunir, gracias por poder testificar de ti, gracias por podernos glorificar en todo lo que tú nos das, Señor. Recibe gloria y honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén.